Hola, yo soy Lucía y les voy a compartir el libro que yo leí que se llama Ladrona de libros y es este. Bueno, para comenzar yo decidí leer este libro porque me pareció muy interesante por su portada, por cómo se ve una destrucción detrás de esta niña. Y por eso decidí leerlo y la verdad no me arrepiento porque es un libro muy interesante y muy bonito que logra tener tu atención siempre en él. No es aburrido y está muy padre. Además te trae muchas enseñanzas sobre algunos valores que tienen los personajes de la novela. Su autor es Marcus Zusak. Él es un joven que vive en Australia y él se dio a conocer internacionalmente por escribir este libro. Bueno, para comenzar, la historia se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania con Hitler en el poder. Y Liesel es la protagonista de la novela, que es la niña que está aquí. Ella es una niña de 11 años que es hija de padres comunistas y solamente vive con su madre y con su hermano más pequeño porque su padre desapareció. Y bueno, como sabemos, los comunistas eran perseguidos en esos tiempos por los alemanes por sus creencias y eran perseguidos y eran torturados y los mataban. Por eso el padre de Eliezer desapareció y Eliezer no sabía dónde estaba. Entonces la mamá de Eliezer decidió llevar a ella y a su hermano más pequeño a otro lugar, a otro hogar, donde estarían mejor cuidados y con menos peligro, pues ella estaba sola y no sabía qué hacer con sus dos hijos. Entonces, cuando ya iban en el tren, el hermano más pequeño de Eliezer murió por el frío, porque hacía mucho, mucho, mucho frío y estaba nevando y porque había muertos por donde quiera. Entonces, cuando el tren hizo una parada en una ciudad, se bajaron y ahí fue donde enterraron a su hermano. Ahí fue donde Eliezer robó su primer libro, que se llamaba el Manual del Sepultero. Se le cayó una persona que estaba enterrando a su hermano y Eliezer lo tomó y se lo llevó. Y bueno, ese fue el primer libro que Eliezer robó. Y la mamá de Eliezer siguió con la misma idea de llevarla a ella mm, a otro lugar con otras personas para que la cuidaran mejor. Entonces la llevó con los Huberman. Era Hans Huberman y Rosa Huberman, los nuevos padres de Eliezer. Al principio, pues para Eliezer era muy, muy feo llegar a otra familia porque pues su hermano se había muerto y su mamá la había abandonado y la había dejado con personas desconocidas. Hans Huberman era una buena persona, era el nuevo papá de Eliezer, era una persona muy amorosa y muy cariñosa, era muy responsable, era respetuoso y sobre todo lo distinguía mucho que siempre cuidaba de Eliezer a pesar de que no fuera su hija. Al contrario de Rosa Huberman, ella era una persona con un temperamento muy malo, era una persona que se la pasaba insultando a los demás, que se la pasaba gritando y no había un día que estuviera contenta, siempre estaba enojada e insultando a las demás personas. Y a su esposo también lo insultaba. Y bueno, ya cuando Liesel estaba ahí, sus primeros días en su nueva casa fueron muy difíciles para ella, porque pues tenía mucho miedo y en las noches siempre soñaba con la muerte de su hermano. Y algo muy bonito del libro es que Hans Huberman siempre iba a consolarla y a quedarse ahí hasta que se volviera a dormir, a decirle que todo estaba bien. Y fue algo del libro que me gustó mucho, de cómo Hans Huberman, a pesar de que Eliezer no era su hija, siempre la cuidaba muy bien y la quería mucho. Y bueno, después cuando Eliezer ya no tenía pesadillas, Hans Huberman la enseñó a leer. Empezaron a leer el Manual de Sepultero, que era el libro que Eliezer la había tomado, y lo terminaron todo y entonces la enseñó a leer y a escribir y a dibujar también. Bueno, también Liesel se encontró con un amigo, se llamaba Rudy. Él siempre estuvo acompañándola, siempre estuvo con ella y nunca la dejó sola. Siempre estaba para ella y se iban a la escuela juntos y así. Y bueno, la historia es muy bonita porque relata cómo era la vida de aquellas personas en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. También nos hablaba de que Liesel cuando estaba en la escuela, pues siempre tenían que acudir con sus uniformes y así.
Y entonces iba a haber un evento donde tenían que ir muy presentables. En ese evento se festejaba que Hitler cumplía años. Entonces, lo que hacían era que todos los objetos de las personas que eran judíos y de los comunistas, como libros o cosas que ellos habían escrito, las quemaron, y es lo que se ve detrás del Eliezer. Se ven muchas cosas quemadas y es lo que estaban haciendo ellos. Quemaron todas las cosas de los judíos, todos los libros de los judíos y todo, como una forma de adorar a Hitler, por así decirlo. Entonces, esa parte del libro fue muy interesante porque ahí fue donde Eliezer descubre que sus padres eran comunistas, porque ella era una niña inocente que no sabía. Entonces, cuando estaban ahí todas las personas, pues Eliezer siempre era una niña muy aplicada, que siempre estaba donde le decían que tenía que estar. Entonces, cuando se fueron todas las personas, cuando se terminó el evento, se quedó Liesel porque un amigo de ella se había caído y lo habían pisado porque había mucha gente, y se quedó ahí con él. Entonces llegó Hans Huberman, su padre, y la acompañó ahí con su amigo. Después se quedaron ellos dos solos, y después Liesel empezó a recordar y empezó a entender por qué su padre había desaparecido y por qué su mamá la dejó con otras personas. Y entonces le dijo a Hans Huberman que si ellos eran comunistas. Y Hans Huberman, en lugar de decirle que sí o darle una explicación, la golpeó. Y pues Liesel lo entendió, porque si no la golpeaba, pues los iban a perseguir también a ellos y los iban a matar. Porque Hans Huberman también era comunista, nada más que él no se daba a conocer tanto. Él estaba como siempre al margen de eso, y sí participaba en las cosas que hacían los alemanes, como ese evento de que quemaron todo lo de los judíos, de que alababan a Hitler y eso. Él sí participaba, pero en realidad él también era comunista y era judío. Entonces, Eliezer sí entendió por qué la golpeó, y ya se fueron a su casa, y ya todos ya entendieron por qué. Y, y bueno, el libro es muy, muy interesante, pero también muy, como que muy triste, porque desde que empieza hasta que termina son puras tragedias, y al final Eliezer es la única sobreviviente, porque logran matar a todos por ser comunistas: a Hans Huberman, a Rosa Huberman, al amigo de Eliezer y a su madre, a la que es su verdadera madre, también la matan por ser comunista. Y Eliezer es la única sobreviviente. Y bueno, ese libro la verdad es muy interesante. Es un poco de lo que viene en el libro, porque la verdad de explicarlo todo sería algo muy, muy largo, no lograría terminar. Pero sí es muy bonito y se los recomiendo mucho, porque sobre todo te deja muchas enseñanzas sobre los valores que tienen las personas de la novela, como el de Hans Huberman, que era un padre siempre amoroso con Liesel, a pesar de que no fuera su hija, que siempre la cuidaba de todo peligro. El valor de la amistad, como el amigo de Liesel, Rudy, siempre estaba con ella y para ella. Y sobre todo la valentía, la valentía de Liesel al saber, al pasar por todos esos problemas de su hermano muerto, de que su mamá la abandonó, de que estaba con otras personas, de darse cuenta que sus padres eran comunistas y por eso los mataron, y de todo eso, sobre todo la valentía que tuvo Liesel para salir adelante. ¿Y cómo lo podemos aplicar a la realidad? Pues que siempre va a haber problemas en nuestra nación, por ejemplo, la delincuencia, la violencia y todo eso, pero a pesar de eso siempre hay que salir adelante y ser valientes, como lo fue Eliezer. Y además, otro valor que podemos resaltar es de la perseverancia, el de cómo Eliezer no sabría ni siquiera escribir ni leer, y aún así, aunque había mil problemas alrededor de ella, logró leer y escribir con la ayuda de su padre. Así también nosotros, aunque haya miles de problemas a nuestro alrededor, siempre podemos salir adelante, y pues ir un poco más allá de nuestros conocimientos, este
de querer saber más y más cosas y para así ser como Eliezer. Y pues eso fue lo que me dejó el libro. Sobre todo me dejó mucho el valor de la valentía que tuvo Eliezer. Y eso es todo. Gracias.